Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Como os comenté en el último vídeo que subí, esta iba a ser la segunda parte del vídeo anterior, que os lo dejo por aquí. Y en este vídeo concretamente vamos a hablar más de las consecuencias económicas que está teniendo toda esta crisis sanitaria, pero no solo eso, también las tensiones previas que ya había en el mercado y que evidentemente también estaban inestabilizando la economía. El mercado ya estaba experimentando ciertas tensiones y esta crisis sanitaria definitivamente le ha sacudido por completo. Por lo tanto, todos los países están tomando diversas medidas. Aquí en España, como sabéis, el gobierno ha establecido una serie de pasos a seguir y medidas que va a tomar para intentar paliar un poco los efectos que pueda tener esta pandemia en términos económicos. Una medida bastante importante es que han habilitado los ERTEs, que permiten, a diferencia por ejemplo de los EREs o otros despidos, permiten que una vez que pase esta crisis sanitaria, pues todas las personas tengan un trabajo al que volver. Por otro lado, también han prohibido que haya despidos justificados debido a causas económicas, de producción, etcétera, pero que estén relacionados con el tema de la pandemia y del virus. Todo esto son medidas evidentemente para intentar conservar los puestos de trabajo, pero tampoco es algo que te garantice que una vez que termine la crisis sanitaria no vaya a haber despidos. También es una medida que tendrá un efecto doble porque, a pesar de que quizá permita garantizar a ciertas personas recuperar su puesto de trabajo, sin duda también garantiza que ciertas empresas, que ya de por sí tienen una situación económica más complicada, se vean obligadas quizá a tener que despedir a personas con despidos improcedentes, los cuales suponen unos mayores costes. Pero aparte de las medidas que se están tomando en España, es importante tener en cuenta el contexto a nivel mundial. Por un lado, una de las principales problemáticas que tiene toda esta pandemia es el hecho de la descentralización empresarial. Es decir, hay muchas empresas que tienen sus fábricas en China. Por lo tanto, antes de que incluso la pandemia estuviese en España, muchas empresas españolas ya se estaban viendo afectadas. Por lo tanto, la economía ya se estaba viendo algo resentida en cuanto todo el tema del virus empezó a extenderse por todo China y sobre todo cuando China se tuvo que poner en cuarentena. Eso ya de por sí estaba afectando a numerosas empresas de otros países. Y esto es así porque China representa 1/3 de la demanda a nivel mundial. Entonces, evidentemente, si disminuye la demanda, disminuyen las ventas. Todo esto estaba afectando, por tanto, ya a numerosas empresas. Lo que pasa es que no se le estaba dando tanta atención, pero la economía ya de por sí se estaba viendo resentida incluso antes de que el virus saliese de China. En el vídeo anterior a este os comenté que en torno al 2002-2003 China ya tuvo problemas con el SARS. Sin embargo, ¿por qué esto no afectó en términos globales de la misma manera? Pues es precisamente porque China por esos años no tenía la influencia a nivel mundial que tiene hoy en día. Todo este parón que hubo en China evidentemente produjo un corte en la cadena de suministros y esto produjo una disminución en el nivel de la producción bastante importante. Los sectores que más se vieron afectados fueron especialmente el de la electrónica y el tecnológico y el del sector automovilístico. Es más, precisamente en Wuhan, que es concretamente donde se ha iniciado todo el tema del virus, era un área muy dedicado y muy industrializado en torno al sector automovilístico. Otro sector que también se ha visto muy afectado es lógicamente el de las aerolíneas, que está experimentando uno de los mayores bajones de la historia en ese sector. Para que os hagáis una idea, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo ha sacado recientemente una noticia en la que indicaba que esperaba y estimaba unas pérdidas de en torno a 252 billones de dólares. Esto tampoco implica de por sí que todas las aerolíneas se vayan a ir a pique y vayan a desaparecer muchísimas, pero sí que probablemente atravesarán unos momentos bastante complicados y muchas de ellas se acabarán declarando en concurso de acreedores. Todo esto que os comento, tanto el parón de la cadena de suministro así como los problemas actuales en el sector del automóvil y de las aerolíneas, han hecho que el petróleo experimente una de las mayores caídas desde hacía 2 décadas, en torno a unos 20 años. Y junto a todas estas características hay que tener en cuenta que China es el mayor importador de petróleo del mundo. La situación en cuanto al tema del crudo ya estaba complicada, pero ya lo que faltaba son las tensiones que hay entre Arabia Saudí y Rusia, que desde luego, independientemente de la situación en la que nos encontramos, han decidido declarar una guerra de precios, así que veremos una gran inestabilidad a futuro en los precios del petróleo. Las aerolíneas también se han visto afectadas por la disminución del turismo, que ha sido producido de forma brusca, y se espera que se tarde bastante en volver a recuperar los niveles de turismo en los que nos encontrábamos.
porque a pesar de que pase este periodo de cuarentena, nos encontraremos en una época de incertidumbre y de cierta inestabilidad económica, y como es habitual en épocas de incertidumbre, tiende en las familias a aumentar el nivel del ahorro por motivos de precaución. Este aumento del ahorro también ha propiciado una caída bastante importante en la bolsa. Como era de esperar, se ha incrementado el número de inversores aversos al riesgo, y los que eran neutrales han acabado volviéndose aversos, y el IBEX 35 ha experimentado una de las mayores caídas de su historia. Sí que es cierto que en las últimas semanas estamos viendo cómo la bolsa intentaba repuntar y volver a estabilizarse, pero ha vuelto a caer. Esta crisis del mercado de valores pues se debe a este shock de carácter transitorio, ¿no? Porque esta pandemia tiene un carácter transitorio, no es un shock de tipo permanente. Y bueno, también quería aclarar que ha habido gran cantidad de economistas debatiendo si se trata de un shock de oferta o de demanda. Probablemente aquellos que tengan una visión o una mentalidad más neoclásica determinen que se trata de un shock de oferta. ¿Por qué? Porque los shocks de oferta, bueno, primero hay que tener en cuenta que los shocks tanto de oferta como de demanda pueden ser positivos o negativos. Los shocks de oferta positivos, por ejemplo, serían debido a un cambio en la tecnología. Por ejemplo, un avance de la tecnología podría aumentar la producción y eso daría lugar a una mayor oferta. Por lo tanto, sería un shock de oferta positivo. En este caso, evidentemente, nos encontramos ante un shock de oferta negativo. Un shock de oferta negativo, por ejemplo, puede deberse a catástrofes naturales o a cambios climáticos adversos. Si catalogas esta pandemia como una catástrofe, que podría ser el caso, pues evidentemente se trata de una situación en la que se produce un parón económico, una mayor dificultad en la situación de las empresas y por lo tanto disminuye la producción, que es lo que está ocurriendo. Eso daría lugar a un shock de oferta de tipo negativo. Pero por otro lado, quizá los que tienen una mentalidad más keynesiana determinen que es un shock de demanda. Un shock de demanda negativo implicaría que hay una disminución en los ingresos y por lo tanto se vería afectado el gasto y el consumo, que evidentemente caerían, algo que también está teniendo lugar. En mi opinión personal, al menos inicialmente, es un shock de oferta bastante claro. Y lógicamente en la disminución de la producción debido a este shock de oferta, quizá podríamos catalogarlo dentro de catástrofe natural, daría lugar a esta disminución de la producción que conlleva unas mayores pérdidas y disminución de beneficios para las empresas, y esta situación más complicada de las empresas quizá lleve a que tengan que despedir más trabajadores. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación más complicada en el mercado de trabajo y por lo tanto encontramos que los hogares tienen una disminución de ingresos bastante importante, así que lógicamente disminuye el gasto y el consumo y nos encontraríamos entonces con este shock de demanda negativo. Por lo tanto, yo creo que el shock de demanda es más bien una consecuencia del shock de oferta. A todo este tema de la crisis sanitaria, además, hay que incluir ciertas tensiones que ya estaban teniendo lugar. Por ejemplo, en la Unión Europea ya vemos el tema del Brexit, sobre el cual tengo un vídeo aquí, pues si le quieres ver. Y bueno, evidentemente se incrementan las cuestiones de incertidumbre respecto a qué va a pasar con este Brexit, porque en el vídeo que os comento hablaba sobre que el 2020 iba a ser un periodo de transición en el que Bruselas y Reino Unido iban a hablar para determinar cómo iban a actuar y qué cambios iba a haber. Eso implicaba que en este 2020 todo iba a seguir igual y que los cambios vendrían en el 2021. Sin embargo, con todo este parón económico y teniendo en cuenta, por ejemplo, que incluso Boris Johnson se encuentra afectado por el virus, pues bueno, todo está paralizado, así que es bastante previsible que quizá este periodo de transición se alargue incluso en el 2021. Aparte de estas tensiones que ya había con el tema del Brexit, han surgido nuevas tensiones en Europa. Por ejemplo, algunos países del sur, entre ellos España, han pedido a la Unión Europea ayuda para socializar deuda mediante los coronabonos. Ante esto, la Unión Europea se ha negado y algunos países del norte están en cierta confrontación con los países del sur debido a que creen que no tienen sus cuentas suficientemente bien saneadas. Y sí que es cierto que en la última crisis del 2009 los niveles de deuda de toda la Unión Europea crecieron, lógicamente, pero los países del norte han conseguido disminuirlo bastante más en comparación con los países del sur. Por ejemplo, Alemania se encuentra en torno a un 62% del porcentaje de deuda respecto al PIB y España se encuentra con un nivel de deuda del 96% sobre el PIB. Además de todo esto, están las tensiones que había previamente a nivel internacional en el comercio entre China y Estados Unidos, que parecían que a finales del 2019 se estaban arreglando. Parecía que estaban intentando llegar a una solución y unos acuerdos, pero tendremos que ver si esta crisis sanitaria no ha resquebrajado un poco los acuerdos a los que se estaba intentando llegar.
Lo que está claro es que ahora Estados Unidos tiene una situación complicada y tiene que mantenerse. Es más, la Fed ya ha anunciado una serie de medidas de inyección de liquidez bastante importantes, así como Donald Trump, que ha establecido que va a hacer lo que sea para que Estados Unidos no caiga. Ha salido recientemente ya la aprobación de en torno a 2 billones de dólares que se van a inyectar, y la verdad es que esto podría ser la mayor inyección de liquidez de la historia. Todo esto han sido unas medidas para intentar garantizar que Estados Unidos no se encuentre en una situación económica desfavorable, porque lógicamente el impacto que ha tenido ya China a nivel internacional, como podéis ver, su parón económico ha sido bastante importante, puesto que es una de las principales potencias, y el hecho de que cayese también Estados Unidos podría, desquebrajar todo el sistema económico de una forma severa. También se trata de una serie de medidas que intentan frenar la brusqueza con la que Estados Unidos estaba viéndose envuelta en una situación más complicada. Por ejemplo, el aumento de solicitudes de subsidios por desempleo se produjo de una forma realmente drástica. Todas estas inyecciones de liquidez sí que es cierto que quizá nos lleven a una cierta inflación, pero también es cierto que esta inyección de liquidez por parte de la Fed, que es tan grande, puede incentivar en gran manera la bolsa. Y bueno, aparte de todo esto, os quería comentar también algo más positivo, o al menos interesante, y es que estas cuarentenas han servido también de forma experimental para realizar estudios sobre la contaminación y la polución. Estas cuarentenas son algo bastante poco habitual, obviamente, así que se han utilizado a modo experimento para ver la evolución de esta polución y de la contaminación mediante los satélites. Y bueno, os dejo en la cajita de descripción un link hacia la noticia que creo que merece la pena leer, y en ella puedes ver el mapa y la evolución de la contaminación. Creo que, aparte de que la pandemia evidencia que es necesario un aumento de la inversión de la sanidad, no solo en España, sino en muchos países, también esto es algo que evidencia que podríamos hacer bastante más por el medio ambiente y que tendríamos que dar mayor repercusión a la economía circular. Con estas imágenes tomadas en los satélites y este análisis, desde luego, queda evidenciado que obviamente no vamos a realizar cuarentenas cada 2x3 para mejorar la contaminación, pero que evidentemente se podrían tomar más medidas o realizar mayores aportaciones y contribuciones por parte de cada país para mejorar esta contaminación y ayudar un poco al medio ambiente. Y lógicamente el panorama económico irá cambiando a medida que se vayan estableciendo nuevas medidas, por lo tanto habrá que estar bastante atento, y no solo a cómo evoluciona todo este tema de la pandemia, sino en general al contexto económico en el que nos desenvolvemos. Veremos también si las tensiones entre China y Estados Unidos no volverán a incrementarse o a volver a su estado inicial después de todo esto, así como la evolución de la Unión Europea, que parece que cada vez va teniendo más problemas. Lo que está claro es que estamos viviendo un momento histórico y que evidentemente sí que puede dar lugar a una recesión, incluso a una cierta inflación debido a todas estas inyecciones de dinero bastante importantes, pero habrá que ver cómo evoluciona, puesto que todo dependerá especialmente también del tiempo en el que se alargue todo este tema de la pandemia, puesto que no van a ser igual los efectos y las consecuencias económicas en el caso de que esta pandemia únicamente y las cuarentenas únicamente duren 2 meses, a si estamos un tiempo bastante más prolongado o un país que está saliendo de esta pandemia se vuelve a infectar, etcétera, etcétera. Y eso es todo, espero que os haya servido y os haya sido útil. Si os ha gustado, por favor, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.